Muy buenas, un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar en este curso de finanzas saludables que hemos venido trabajando en sesiones previas. De igual manera, si hoy por primera vez alguien se incorpora a este curso, también bienvenido a este proceso, ¿verdad? Porque vamos a tener la posibilidad de observar hoy lo que es el plan de acción dentro de lo que es propiamente este escenario de las finanzas saludables. Así que espero que disfruten, que podamos darle continuidad a todo este proceso de las finanzas saludables, retomar algunos aspectos que mi compañera Hazel ha venido trabajando y desde luego, desde la primera sesión que tuvimos la oportunidad de compartir, ver algunos detalles para ir complementando la información que hoy vamos a ir observando. Así que definitivamente creo que este curso pues lo que busca principalmente es dotarnos de herramientas oportunas y necesarias para mejorar lo que son nuestras finanzas en nuestra dinámica de vida, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunos puntos importantes que nos van a permitir desarrollar estrategias principalmente enfocadas en lo que es el plan de acción. Entonces, hoy tenemos la tercera sesión de trabajo y nos faltaría la próxima semana la última sesión. Para hoy vamos a centrarnos principalmente en aquellas posibilidades que nosotros contamos en este momento para mejorar el escenario económico tanto a nivel personal como a nivel familiar. Partamos de lo que es un plan de acción, que esto es muy importante porque dentro del proyecto de vida en el que nosotros nos encontramos, el proyecto de vida que vamos desarrollando y que vamos construyendo a lo largo del camino, tenemos diferentes planes de acción. Si en algún momento de la vida yo quiero mejorar mi salud física, definitivamente necesito hacer un plan de acción que me permite mejorar mi calidad de vida en el aspecto físico. Desde luego, en el tema de las finanzas es igual. Para yo tener una estabilidad económica, para tener unas finanzas saludables, yo necesito, desde luego, desarrollar un plan de acción enfocado en lo que es propiamente las finanzas. Entendemos que el ser humano es multidimensional, son muchas las áreas, las dimensiones de nosotros como seres humanos, partiendo de la parte física, social, psicológica y desde luego espiritual, y el tema de la economía también es una de esas dimensiones importantes. Entonces, el plan de acción enfocado en el manejo de las finanzas va a desarrollar estrategias y desde luego objetivos específicos que me permiten mejorar propiamente lo que son las finanzas saludables. Pensemos en que van a haber situaciones que se pueden mejorar a corto plazo. Van a haber otras que podemos mejorarlas o cambiarlas a mediano plazo y van a haber algunas que sí vamos a necesitar muchísimo tiempo para poder hacer cambios. Lo importante es tener los objetivos totalmente definidos y empezar a trabajar. A veces pensamos que dentro de ese plan de acción hay que hacer cosas muy complejas, pero a veces son pequeños cambios que me pueden dar resultados muy positivos en mi dinámica de vida. Veamos lo que es la definición del plan de acción. Cuando hablamos de plan de acción, vamos a entender que el plan de acción es la estructura que permite alcanzar algo específico en la vida y es la forma en cómo vamos construyendo el proyecto de vida, que era parte de lo que les estaba mencionando anteriormente. De igual manera, veamos algunos factores que son importantes a considerar cuando hablamos de este plan de acción. Lo primero, la vida es dinámica, un cambio constante, y es que a veces pensamos que la vida es estática, que no tiene movimiento. Y cuando pensamos en esto, tomamos decisiones pensando en que siempre va a haber algo fijo, algo que no se va a mover, y en la vida no es así. En la vida todo es cambio, un constante movimiento que es importante considerar. ¿Por qué digo esto? Pensemos en que el día de hoy tal vez quiero conseguir un automóvil y para eso necesito tal vez pedir un préstamo. Entonces considero, veo las opciones y trato de pedir el que más se adecue a mi forma de vida y a las posibilidades que yo tengo. Sin embargo, tal vez al día de hoy yo tengo un trabajo fijo, un trabajo estable, tengo un cierto ingreso que me permite acceder a este préstamo, perdón, pero también vamos a entender que estas condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Hoy tenemos esas posibilidades, pero pensemos en que tal vez a un año de haber pedido el préstamo, esas condiciones pueden cambiar. Lo importante acá no es que al considerar que va a haber un cambio, que puede existir esos cambios,
que no tome la decisión de animarme, por ejemplo, en este caso, a adquirir un bien. No, al contrario, es que cuando yo pienso que la vida puede cambiar, tengo que entender que tengo que buscar otras opciones, tengo que tener un plan B, tengo que ver las posibilidades de lo que se pueda desenvolver o desarrollar propiamente si las condiciones de vida cambian. Entonces, por eso es importante entender que cuando hacemos el plan de acción, al existir un cambio constante en la vida, tenemos que considerar otras opciones, otros planes aparte del que estoy tomando en primera instancia. La información previa, analizar todo el panorama, todo el escenario de vida, desde luego es muy importante. Conocer mi realidad, saber cuáles son mis alcances, pero también cuáles son mis limitaciones, es importante dentro de la planificación. Las decisiones frecuentes, desde luego también analizar qué es lo que yo constantemente decido, cuáles son las decisiones más frecuentes, si las tomo con temor o las tomo con seguridad. Eso también me puede ayudar en decisiones futuras, y desde luego valorar si las decisiones las estoy tomando de una manera impulsiva o realmente estoy haciendo un análisis completo de lo que son las decisiones que yo tomo. El análisis de los resultados, que aquí podríamos estar hablando de aquellos resultados que hemos obtenido anteriormente en diferentes momentos de nuestra vida, tanto en temas de finanzas como en otras circunstancias de nuestra vida, y ver pues cuáles han sido los resultados de esas decisiones, incluso resultados o consecuencias de decisiones que hemos tomado anteriormente. Las metas claras a la hora del plan de acción. Esto significa que yo cuando pienso en metas tengo que pensar en situaciones que sean retadoras pero alcanzables, y desde luego entender que las metas claras, o sea, con un objetivo bien definido, me va a poder ayudar a consolidar de una mejor manera pues aquellos cambios, ¿verdad? O lo que yo quiero de una situación específica. Los plazos, que lo mencionaba anteriormente, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, y creo que una de las claves importantes a la hora de hacer el plan de acción y de los factores a considerar es el primer paso a dar. Cuando yo quiero mejorar mi economía, cuando yo quiero mejorar mi salud, cuando deseo mejorar mi salud mental, tengo que entender que cuando estoy poniendo una meta, considerar cuál es el primer paso que yo voy a dar, tanto en finanzas como en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si yo quiero empezar a hacer ejercicio, ¿cuál sería el primer paso a dar para empezar a hacer ejercicio? Bueno, si llevo tal vez 10 años sin ejercitarme, creo que el primer paso a dar sería una consulta o un chequeo médico para ver cómo me encuentro en este momento. En el tema de finanzas igual, ¿cuál sería el primer paso a dar en temas de finanzas? Bueno, cada uno de los que están por ahí en sus casas puede considerar cuál sería ese primer paso a dar. Tal vez el primer paso a dar sería sentarme a analizar mi panorama actual. Tal vez el primer paso a dar sería buscar ayuda de algún asesor financiero. Tal vez el primer paso a dar sería reducir algunos gastos que son innecesarios, que no son por necesidad, sino más bien por deseo. Eso es lo que hay que considerar. Y desde luego el compromiso, que ese último punto es muy importante, porque podríamos estar hablando prácticamente de un contrato psicológico, o sea, de un compromiso que yo hago conmigo mismo y con las circunstancias que están a mi alrededor. Y ese compromiso es importante porque realmente al comprometerme a hacer cambios, al comprometerme a mejorar mi salud financiera, definitivamente esto me va a permitir mantener un hábito a lo largo del tiempo y sostener propiamente este plan de acción. Yo creo que todo esto que les he venido mencionando se suma muchísimo a todo lo que Hazel ha venido trabajando en las sesiones anteriores. Hemos venido trabajando aspectos muy importantes, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se habla del neuromarketing y cómo la sociedad nos impulsa a comprar. El tema también, desde luego, de analizar mi panorama o mi realidad, de entender el uso de las tarjetas y saber cómo las tarjetas pueden ser una herramienta en algunos momentos muy beneficiosa, pero también puede ser un arma de doble filo, que al final no depende tanto de la tarjeta o de la entidad financiera, sino va a depender también o principalmente del uso que le demos y también de si somos capaces o no, por ejemplo, de tener una tarjeta. Por poner algunos ejemplos de lo que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, pero se amarra mucho con esto del plan de acción. Conociendo la información previa y las situaciones de vida que normalmente suelen darse, puedo ir amarrando ese plan de acción y entendiendo propiamente cómo ese plan de acción tiene que irse desarrollando. En la próxima diapositiva vamos a observar algo muy interesante y es, pues, de cierta manera un planteamiento de ese plan de acción. Así que pongámosle mucha atención, porque esto sería bueno que ustedes lo pudieran desarrollar en sus casas, que lo pudieran hacer con tiempo,
y yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero anteriormente les comentamos que este curso que estamos impartiendo de manera virtual a través del Facebook va a complementarse con el curso que nosotros tenemos en el campus virtual. Posterior a estas 4 sesiones, nosotros les vamos a pedir que nos envíen al correo electrónico lo que son pues sus datos, principalmente nombre y correo electrónico y número de teléfono, para nosotros generarles un usuario y una contraseña para que puedan llevar el curso de finanzas saludables en el campus virtual. Ahora bien, veamos acá algo que es importante que nosotros podamos ir planteándonos. Si queremos hacer pues un plan de acción, tenemos que analizar, por ejemplo, los plazos, que era algo que ya les he venido diciendo anteriormente. Plazos, estamos hablando de corto plazo, ¿verdad? Tal vez de unos 6 meses. Ya a mediano plazo estaríamos hablando de por lo menos 2 años, y cuando hablamos de largo plazo estaríamos hablando de 5 años. Entonces vamos a poner cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál sería el primer paso a dar? ¿Cómo logro sostenerlo? Que ese es un punto muy importante. ¿Dónde me lleva esa meta que me estoy proponiendo en ese corto, mediano o largo plazo? ¿Qué debo modificar para lograrlo? Tal vez tengo que cambiar algún hábito, tal vez tengo que modificar algo de mi vida, tengo tal vez que generar algún tipo de vínculo con alguna persona o con alguna institución. Bueno, no sé, ahí cada uno tiene que analizar su propia historia personal, revisar cómo se encuentra en este momento y ver algo que debe modificarse, agregar en mi dinámica de vida. ¿Qué gano y qué pierdo? Ese es un punto también importante en todo esto, porque, por ejemplo, si yo reduzco algún gasto en mi vida, que tal vez ese gasto no lo estoy haciendo por necesidad, sino por deseo, lógicamente tal vez ya no voy a disfrutar de ese beneficio que estoy obteniendo, pero sí voy a ganar definitivamente algo muy importante, y es una mayor estabilidad económica. Entonces vean que siempre, en todo en la vida, siempre ganamos algo y podemos perder algo, pero muchas veces lo que ganamos es muchísimo más beneficioso que realmente lo que perdemos, que al final yo pensaría que tal vez no estamos perdiendo, sino más bien estamos pues de cierta manera descartando algo que al final no nos provoca un beneficio real, sino más una gratificación inmediata, pero podríamos ganar muchísimas cosas. Entonces vean que el cuadro es muy sencillo, y por ahí también les dejamos en sus pantallas un pequeño link al cual pueden acceder para encontrar más información sobre lo que es el plan de acción. Pero recuerden que es muy fácil. Primero, los plazos, las metas que vamos a elegir por plazo, el primer paso a dar, que eso es muy importante, cómo logro sostenerlo, dónde me lleva esa situación, qué debo modificar de mi vida para lograrlo, y qué gano o pierdo propiamente de la decisión que voy a tomar. Vean que esto es para replantearnos muchas de las circunstancias, y yo creo que esto nos puede poner a trabajar más en nuestros hogares. Yo sé que aquí tal vez tenemos poquito tiempo para poderlo desarrollar, pero sí les queda la tarea de poder plantear esto de una manera más amplia, y de igual manera con nuestros correos electrónicos, tanto de Hazel como el mío, pueden hacernos preguntas sobre esto después de que ustedes lo puedan desarrollar. Así que esto que vemos en este momento es una pincelada, pero ustedes en sus casas tienen la gran oportunidad de seguir trabajando con todo esto para ampliar cambios y oportunidades y desarrollar ese plan de acción que es tan importante en nuestra vida. A continuación vamos a ver algo muy interesante, y es que les voy a pedir por favor lápiz y papel allá en sus casas. Yo sé que ya muchos lo tienen a disposición, tal vez otros tienen que irlo a buscar, pero vamos a dar un tiempo prudencial. De igual manera ahí en el chat pueden ir poniendo pues algunos comentarios de cómo les va con esta actividad, porque yo creo que es muy importante. En esa hoja o en ese papel que ustedes tengan a mano, puede ser una hoja de un cuaderno, una hoja en blanco, realmente lo que ustedes tengan a disposición. Y vamos a tratar de dibujar un círculo, lo más redondo posible y lo más grande dentro de la hoja que ustedes tienen ahí a disposición. Lo que vamos a hacer posterior a dibujar ese círculo es que vamos a tener o vamos a marcar un puntito en el centro de ese círculo. Entonces vamos a tener un círculo grande y un punto muy pequeño en el centro de ese círculo. Posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a fraccionar ese círculo, como tal vez el que tienen en sus pantallas, como si fuera un queque o si fuera un pastel. Vamos a ir haciendo pues diferentes segmentos que representan rebanadas, ¿verdad?, de un pastel o de un queque, pero no lo vamos a hacer igual que el de la pantalla en que ya tiene algunas preguntas, sino que lo que vamos a hacer
es que lo vamos a fraccionar ese círculo en rebanadas que representen nuestra vida actual. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían poner ahí en este círculo cuánto tiempo o cuál sería la rebanada de ese pastel que implica su familia. ¿Cuál sería la rebanada de pastel que implica su vida laboral? Entonces vamos a irlo fraccionando de acuerdo a cómo está nuestra vida en la actualidad. Entonces, una rebanada de ese pastel podría ser familia, una rebanada de ese pastel podría ser trabajo, otra podría ser recreación, ocio, en fin. Cada uno y cada una de las personas que lo están haciendo lo van a hacer de acuerdo a su actualidad y de acuerdo a su dinámica de vida en el momento presente. Y de igual manera pueden ponerle los porcentajes, podrían ponerle por ejemplo 25%, 30%, 10%, de acuerdo a como creen o consideran que está distribuida la dinámica de su vida en el momento actual. Vayan haciéndolo, vayan analizándolo y ahí yo sé que van a ir poniendo en los comentarios qué resultado obtienen, cómo ven su vida en este momento, algo les llamó la atención, algo les sorprendió. Bueno, ahí lo van a ir comentando, porque sí es importante que hagamos este ejercicio porque es una forma de visualizar mi vida en el momento actual. ¿Y para qué hago esto también? Bueno, esta técnica que se conoce como la técnica del pastel se puede sumar a este cuadro que ustedes pueden ver acá en pantalla, o más bien a este pequeño gráfico que ustedes pueden ver ahí, en donde tenemos una serie de preguntas, que sumado a que ustedes puedan percibir su vida en la técnica del pastel, vamos a sumarle a esa técnica del pastel las siguientes preguntas, porque esto nos ayuda mucho a construir el plan de acción y desde luego esto fomenta nuestro proyecto de vida, el que vamos construyendo en el camino. La primera pregunta, ¿mis finanzas andan bien? Segunda, ¿en qué etapa de la vida me encuentro? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo me visualizo en los próximos 5 años? ¿Y tengo cubiertas mis necesidades? Bueno, esas preguntas son importantes de reflexionar, de analizar. Busquemos el momento apropiado para hacernos esas preguntas, pero también vayamos otra vez al pastel o a la técnica del pastel y veamos cuál es, por ejemplo, el mayor porcentaje de ese queque, ¿verdad? ¿Cuál es, por ejemplo, de las rebanadas de ese pastel, cuál sería el que tal vez implica un mayor gasto económico? Y tal vez podemos hacernos la pregunta de por qué. Veamos si ese pastel está bien distribuido o consideramos que podemos tener más rebanadas de ese pastel. En fin, hagámonos todas las preguntas que podamos para visualizar nuestro escenario de vida y de una vez nos vamos ahora sí a este gráfico que está ahí y hagámonos las preguntas, porque ya cuando podemos ver o visualizar nuestra vida, podemos también preguntarnos si nuestras finanzas andan bien, en qué etapa de la vida me encuentro, tengo cubiertas mis necesidades, cómo me visualizo en los próximos 5 años y cuáles son mis prioridades. Ahora bien, entendamos algo y esto va muy de la mano con lo que les decía del cambio. Cuando hablamos del cambio, vamos a entender que en la vida existen diferentes tipos de crisis. Hay algunas crisis que son evolutivas y hay otras crisis que son inesperadas. Cuando hablamos de las crisis evolutivas, vamos a entenderlas como aquellas crisis que se dan, pero que son propias de la etapa en la que nos encontramos. Por ejemplo, pensemos en las diferentes etapas del ciclo vital familiar y pensemos en etapas como cuando los hijos se van de la casa, que se conoce como la etapa del nido vacío, pensemos en la etapa de la adultez mayor o en cada una de las etapas de la vida del ser humano. Cada una de esas etapas tiene crisis que son normales y que son evolutivas, o sea, que van a pasar porque son parte de lo que esperamos. Pero también hay crisis que son inesperadas, que son aquellas situaciones que nosotros no teníamos contemplado para alguna de las etapas de la vida en la que estamos. Por ejemplo, pensemos que ahí entra en juego un accidente, una enfermedad, una situación que no podemos controlar. Todo ese tipo de situaciones son crisis inesperadas. Y devolvámonos a lo que estábamos hablando. Pensemos en que sacamos un préstamo para algo específico, para adquirir un bien, pero en el momento en que ya vamos pues avanzado el pago de ese préstamo, que ya llevamos ciertos años de estar pagando, surge una crisis inesperada, como por ejemplo un accidente, una operación, una enfermedad que hay que solventar. Y entonces lógicamente ahí tengo que replantear todos mis recursos para ver cómo hago para poder hacer el pago respectivo al préstamo que tenía, las obligaciones, y sumado a eso la situación inesperada que lógicamente hay que hacerle frente. Entonces, punto clave e importante que he venido repitiendo a lo largo de esta sesión: la vida cambia y hay que entender que siempre todo puede modificarse
en algún momento de la vida. ¿Y por qué digo que es un punto clave? Porque a veces pensamos que todo siempre va a estar igual y no es así. Y esto es casi que una regla general, incluso para todavía prestar más atención a nuestras relaciones interpersonales, a las situaciones de la vida que tenemos en este momento, porque como todo cambia, como todo puede ser distinto de un momento a otro, hay que no aferrarnos o apegarnos a creer que todo va a estar siempre igual, ¿verdad? Esa es una de las estrategias de vida y también para esto de las finanzas saludables. Vamos a seguir trabajando en nosotros. Posterior a la técnica del pastel y a las preguntas que nos hemos realizado, vamos a hacer un pequeño FODA. Me imagino que muchos de ustedes conocen lo que son los FODAs y tal vez lo han hecho en una institución o en algún lugar de trabajo. El FODA normalmente es un análisis organizacional que nos permite pues, reconocer, ¿verdad?, fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas de una institución. Pero en este caso vamos a entender que cada uno de nosotros es una institución y que cada uno de nosotros es como si fuera una empresa. Y esa empresa necesita definitivamente también hacer análisis en su vida, detenerse y poder hacer este tipo de análisis como el FODA. Entonces, cuando digo detenerse y hacer este tipo de análisis como el FODA, vamos a entender que cuando tengamos el espacio o el tiempo para poderlo realizar, vamos a tratar de sacar de nosotros nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y también nuestras amenazas, entendiendo que fortalezas y debilidades son internas y oportunidades y amenazas más bien son externas. Cuando hacemos este análisis nos vamos a dar cuenta en el momento en que nos encontramos y podríamos encontrar, por ejemplo, debilidades, no sé, tal vez podemos analizar y decir, tengo un bajo control de impulsos, eso sería una debilidad en este momento, pero tengo tal vez una fortaleza y la fortaleza podría ser más bien que yo soy muy persistente o que yo soy constante en lo que normalmente yo realizo en mi vida. Entonces eso podría ser una fortaleza muy importante que podría ayudarme en otros ámbitos, ¿verdad? Tal vez hay una amenaza en que en este momento pues tal vez hay una inestabilidad a nivel laboral, que puede ser que tal vez pierda el trabajo en los próximos meses. Eso podría representar una amenaza, pero hay una oportunidad. Alguien cree en un emprendimiento que yo estoy haciendo y que podría financiármelo. Entonces vean cómo ahí podemos hacer un juego de análisis FODA para nuestra vida, y eso nos podría dar recursos importantes para también atrevernos a nuevos proyectos, para que las fortalezas se puedan reforzar y así tener mejores posibilidades en nuestra dinámica de vida. Todo esto va sumado a algo que para mí es muy importante y yo creo que para todos nosotros puede ser de igual manera, y es el hecho de que el plan de acción es parte de nuestro proyecto de vida para consolidar ese proyecto de vida. Pero cuando hablamos de proyecto de vida, no es una situación que está aislada, sino que tiene que ir de la mano con nuestro sentido de vida. Y el sentido de vida es un tema muy interesante, muy amplio, pero vamos a denotarlo dentro del espacio que estamos construyendo hoy, que tiene que ver con lo que son las finanzas saludables. Cuando yo hablo de finanzas saludables, es un aspecto clave, porque me permite tener mayor estabilidad, me permite también tener seguridad, que ese es un punto importante, y eso me ayuda en la construcción de mi proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida, como les digo, no es un hecho aislado, sino que es parte de esta circunstancia que nosotros llamamos sentido de vida o propósito de vida. La idea de tener un proyecto de vida es porque es parte de ese sentido de vida o de ese propósito de vida. Y cuando hablo de ese propósito de vida, me gustaría preguntarles a todos los que están ahí en sus casas, en sus oficinas o en el lugar donde se encuentren, una pregunta que yo considero que tal vez puede sonar muy básica, pero que tiene pues definitivamente un impacto muy reflexivo en nosotros como seres humanos. Y la pregunta es cortita, pero dice lo siguiente: si yo en este momento los mirara a sus ojos y les pregunto ¿por qué se levantaron hoy?, ¿cuál sería su respuesta? Vieran que es interesante, porque muchas veces cuando hacemos esta pregunta, principalmente en personas en servicio o profesionales en servicio, casi siempre la respuesta o la que más escuchamos es que hoy me levanté porque tengo que ir a trabajar, es que hoy me levanté porque no me queda otra, es que hoy me levanté porque sonó la alarma. Pero es muy curioso, porque cuando hacemos esta pregunta, tiene un análisis más profundo y de reflexión. Cuando entendemos que nosotros nos levantamos no simplemente para cumplir algo, sino porque realmente hay un motivo específico que nace de cada uno de nosotros, empezamos a vivir con sentido.
Y cuando empezamos a vivir con sentido, desde luego ese proyecto de vida cobra mayor valor. Entonces, para entender un poquito más ese sentido o propósito de vida, veamos los siguientes valores que son parte de la construcción de ese sentido de vida. Esto lo propone Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, la terapia centrada en el sentido de vida, y nos habla propiamente de 3 valores: los creativos, experienciales y actitudinales. Cuando hablamos de los valores creativos, vamos a entender que es todo lo que nosotros desarrollamos con nuestras manos, con nuestro intelecto, es todo aquello que hacemos a través del trabajo, a través de pasatiempos, todo lo que nosotros logramos construir. También tenemos los valores experienciales, que nos hablan propiamente de las diferentes experiencias que vivimos a lo largo de la vida. Cuando hablamos de las diferentes experiencias, estamos haciendo referencia tanto a las situaciones de dolor, como también a las situaciones de felicidad, a los momentos de tristeza, pero también a los momentos de alegría, porque todas las experiencias de la vida construyen lo que nosotros somos. Y desde luego los valores actitudinales, que cuando hablamos de valores actitudinales estamos haciendo referencia a la forma en que yo afronto las diferentes circunstancias de la vida, o sea, mi actitud frente a las circunstancias de la vida. Los valores creativos, los valores experienciales y los valores actitudinales son parte de lo que le da sentido a nuestra existencia. Y es que tener un sentido o un propósito en nuestra existencia es fundamental y es importante, porque cuando nosotros tenemos un sentido claro, definitivamente el proyecto de vida se consolida, porque estamos haciendo un proyecto de vida con sentido. Y es que cuando yo les hacía esta pregunta de por qué nos levantamos hoy, definitivamente hay que encontrar esa razón por la que estamos viviendo, esa razón por la que yo trabajo, esa razón por la que yo comparto con mi familia, que es mucho más amplio que a veces las respuestas que podemos encontrar. Así que les dejo de tarea de aquí a la próxima sesión, por favor, que traten de hacerse esa pregunta: ¿por qué se levantaron hoy? Y si en este momento tienen una visión más clara de esa pregunta y tienen esa respuesta, igual ahí en el chat lo pueden anotar para que lo compartamos y podamos ver si tenemos una idea o visualizamos más claro por qué nos levantamos el día de hoy. Sumado a todo esto, pues ya vamos entrando también a una parte muy importante de entender, pues definitivamente cuando hablamos de salud financiera, qué es específicamente o cómo lo podemos conseguir. Porque todo esto que hemos venido trabajando, ese plan de acción que consolida un proyecto de vida, definitivamente tiene que entenderse qué es lo que nosotros buscamos. Y tal vez cuando hablamos de salud financiera, vamos a entender que hay algunos aspectos que nos pueden ayudar a comprender más lo que es realmente. Entonces vean qué interesante, porque por ejemplo hay 4 pasos que nos podrían ayudar a entender más lo que es esta salud financiera. Por ejemplo, el primero de estos tiene que ver con el control del día a día. ¿Qué hago referencia con esto? Bueno, tengo que ver qué son gastos hormigas, tengo que ver dónde se me está yendo el dinero, tengo que ver si por ejemplo tengo demasiadas suscripciones a muchas plataformas, pero no utilizo esas plataformas, sin embargo los descargos automáticos se llegan a hacer. En fin, todos los días tengo que revisar mi presupuesto, tengo que ver en qué estoy gastando el dinero y tengo que ser consciente de los gastos que estoy teniendo, en qué puedo reducir, cómo puedo identificar qué es necesidad y qué es deseo. Todo eso me va a beneficiar. El ahorro es un punto clave en todo esto. Ahora bien, no solo se trata de ahorrar, porque a veces pensamos que las cosas solo ahorrando las podemos conseguir. Es un punto muy importante, es parte de la salud financiera, pero no solo el ahorro existe. La gestión de la deuda es un punto también indispensable, porque tenemos que entender que si yo estoy con una deuda en este momento, la idea sería que yo no me endeude más, sino que yo pueda más bien gestionar esta deuda, pagar esta deuda y si necesito algo más ya después volverlo a gestionar. Pero primero salgamos de una deuda, no nos metamos en varias deudas porque se puede hacer como una bola de nieve cada vez más grande y definitivamente podemos tener un impacto negativo. Y la planificación para el futuro, ¿verdad? Que esto también es importante. Estos son como los 4 pasos que nos pueden ayudar a tener una mayor salud financiera, que me va a permitir también llegar a otras instancias. Como les digo, esto se va sumando al plan de acción, porque cuando yo en el plan de acción tengo claro que hay que tener un control del día a día, que hay que ahorrar, que hay que tener una gestión adecuada de la deuda y hay que tener una planificación para el futuro, mi plan de acción pues lógicamente es más sólido y puedo conseguir que esto llegue a mantenerse a lo largo del tiempo para tener un proyecto de vida adecuado. Ahora bien, yo les decía ahorita que no solo el ahorro es indispensable para llegar a tener pues una mejor salud financiera. Vieran que hay otros métodos que a veces no se hablan o que tal vez no se mencionan tanto, pero que yo creo que en la primera sesión que tuvimos la oportunidad de compartir sí lo mencionamos, y es que el ahorro es clave para obtener ciertas cosas en la vida.
para tener también mayor seguridad y otros aspectos. Pero la libertad financiera es algo que hablamos en la primera sesión y que es importante entender que la libertad financiera también puede ser un método muy eficaz para tener una vida más tranquila, una vida más en calma y tener una gran estabilidad financiera. La libertad financiera, que lo hemos explicado en otros momentos, hace referencia a que nosotros podemos poner a invertir nuestros ingresos para obtener mayores ingresos que no propiamente devengan del ingreso primario. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, muchas personas no dependen de su salario actual, que tal vez les paga una institución o un lugar específico, sino que han puesto a invertir ese salario y de la inversión que ellos tienen, definitivamente tienen ingresos que les permiten vivir de una manera más tranquila, que tienen ingresos que les permite pues vivir de una forma más satisfactoria, ¿verdad? En donde no tienen tanto que estar pensando en esos ingresos porque se van dando de manera paulatina, gradual, y eso les permite llegar a tener una verdadera libertad financiera. Yo creo que lo hablamos en la primera sesión y pusimos acá el ejemplo, tal vez, que es un ejemplo de otras dimensiones, que es el ejemplo de Cristiano Ronaldo y de Messi, ¿verdad? Que no dependen de un salario, sino más bien de todos los otros ingresos que tienen por su imagen, por los productos que tienen, ¿verdad? Que ellos ni siquiera están pendientes de eso, simplemente van ingresando. En el caso de nosotros, ¿verdad? Ya hablando de una dimensión más realista, tenemos que entender que, por ejemplo, podemos poner a invertir parte del ingreso salarial que tenemos y podemos pensar en que tal vez podemos comprar una casa, esa casa la podemos poner a alquilar, podemos generar también pues algún negocio, tal vez hotelero o por el estilo, pero tenemos que hacer un análisis consciente de cómo invertir y ahí sí es importante asesorarnos financieramente para entender que esos recursos que vamos a invertir pues definitivamente va a tener un impacto positivo y nos va a generar pues más ingresos. Son tantas cosas como, por ejemplo, si realmente una casa que yo vaya a comprar es mejor comprarla en un residencial privado en el centro de la ciudad, o más bien me sirve irme a la zona rural y comprar una casa y ponerla a alquilar. Son tantas cosas que hay que valorar que pueden tener un impacto positivo y que nos puede generar más ingresos en nuestra vida. Veamos ahí en pantalla la definición de esta libertad financiera, que viene a medir, la libertad financiera viene a medirse por tanto como el porcentaje de los gastos mensuales que podemos cubrir a través de nuestros ingresos pasivos. En el momento en el que podemos cubrir el 100% de los gastos mensuales mediante los ingresos que nos generan nuestros activos, empezamos a tener libertad financiera y nuestros ingresos no dependen ya de nuestro tiempo, ¿verdad? Que era parte de lo que les estaba mencionando con este ejemplo, ¿verdad? De comprar una casa o de poner a invertir nuestros recursos. Entonces, vean que sí se puede llegar a tener una libertad financiera, pero a veces hay que también salirse de la zona de confort y arriesgarse a invertir nuestros recursos. Como les decía, no se hace a la ligera, hay que asesorarse bien y hay que ver todo el panorama, ponerlo en una balanza y analizar las posibilidades y las consecuencias que podemos tener de propiamente poner a invertir nuestros ingresos. Todo esto yo creo que definitivamente tenemos que visualizarlo como parte de un proceso que lo vamos haciendo con el plan de acción, y yo creo que una de las estrategias que nos puede servir para generar ese plan de acción es mediante los objetivos SMART. Que los objetivos SMART es un método en donde nosotros podemos ponernos metas muy claras, pero también mantenerlas a lo largo del tiempo. Y ahorita vamos a adentrarnos en lo que es el método SMART, pero vamos a ir pues también analizando algunos aspectos claves también de nuestra sociedad. Cuando yo les decía que es importante pensar en nuestro propósito o sentido de vida, es que lo vamos amarrando con ese plan de acción, porque en la medida en que yo entienda cuál es mi misión, cuál es mi objetivo o cuál es mi sentido de vida en el momento actual, definitivamente ese plan de acción cobra mucho mayor validez. Entonces, vean acá una frase que yo quiero compartirles de Pepe Mujica. Esta frase que yo tengo por acá dice lo siguiente: en sociedades como esta, el hombre corre el riesgo de vivir su vida como un agente comprador y nada más. Esto no quiere decir que no haya que comprar nada. No se puede vivir del aire. Quiere decir que tenés que liberarte de esa esclavitud. Comprás lo necesario para vivir, pero haces también otras actividades. La felicidad no es una cuestión material. Necesitar poco es el camino más corto para tener libertad.
para tener tiempo disponible para gastarlo en lo que a uno le gusta o le apasiona. A veces pueden ser los afectos, la relación con la familia, con los hijos, a veces dedicar tiempo a un arte, una artesanía o un deporte. Vean cómo esta frase nos permite enlazar todo lo que he venido mencionando, ese plan de acción, ese proyecto de vida y desde luego lo que le da sentido a mi vida. Y definitivamente también la libertad que tenemos de tener ingresos que no propiamente dependen de un salario fijo, sino que es parte de las inversiones que nosotros hemos hecho. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y también yéndome atrás a las diferentes sesiones que hemos tenido, que muchas veces la sociedad nos presiona para tener cierto estatus, o la sociedad nos presiona para comprar cierto tipo de productos, o caemos en el juego del consumismo, pero no nos damos cuenta de que eso también nos quita libertad. Al final, como lo dice Pepe Mujica en su frase, no se trata de dejar de comprar, porque hay cosas que necesitamos, hay bienes que también queremos, tal vez no son tan necesarios, pero nos generan cierto nivel de satisfacción, pero sí tenemos que pensar en que muchas veces estamos simplemente trabajando o viviendo para consumir y para comprar, pero no estamos viviendo para realmente disfrutar de todas las posibilidades que tenemos como seres humanos. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque a veces la libertad se nos está yendo por el nivel de consumo que estamos teniendo a lo largo de nuestro camino. Y aquí yo creo que se suma a la frase que también Pepe Mujica nos dice: cuando tú compras algo con dinero, no estás pagando con dinero, estás pagando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para obtener ese dinero. Yo creo que es una frase muy interesante que ojalá que ustedes la puedan anotar ahí o que la puedan buscar, porque yo creo que muchas veces perdemos la noción de que el tiempo que nosotros gastamos para obtener cierta cantidad de dinero definitivamente es muy alto el costo que estamos teniendo y que lamentablemente nos aleja de muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, las relaciones familiares, de la oportunidad de compartir con un hijo, de la oportunidad de compartir con la pareja, y realmente a veces pues sí hay una necesidad de cubrir ese gasto, pero en otras ocasiones no. Entonces hagamos un balance realmente de nuestra vida para ver qué es lo verdaderamente importante, en qué sí tenemos que invertir y en qué definitivamente no es una necesidad porque tal vez es una gratificación inmediata. Ahora bien, retomando un poco lo que hemos venido trabajando, volvamos al método SMART, porque con el método SMART definitivamente las empresas estratégicamente buscan cómo consolidar una meta o consolidar pues un objetivo específico. Realmente puede ser muy interesante porque nos va a permitir el método entender el qué, el cuánto, el cómo, el con qué y el cuándo, ¿verdad? De cada uno de los objetivos o metas que nosotros nos proponemos. Vean ahí en pantalla para que lo tengan más claro. Cuando hablamos hablamos del método SMART, vamos a entender que cuando ponemos un objetivo o una meta, tiene que ser algo específico. O sea, nosotros tenemos que saber qué es lo que yo quiero de esa meta, o sea, qué es lo que yo deseo o qué es lo que yo voy a poner en práctica. Ahora bien, que sea medible el progreso que yo voy a tener. Dentro de cuánto tiempo yo sé que esto está funcionando, dentro de cuánto tiempo el hábito se va a consolidar. También tiene que ser alcanzable, porque yo tengo que pensar que, por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, antes de comprar la casa, yo necesito, por ejemplo, tener ciertas situaciones ya estudiadas y que de cierta manera o previamente ya yo voy a lograr tener con una visión más clara. Entonces yo tengo que aprender a que las circunstancias tienen que ser alcanzables, porque pueden ser retadoras, pero tienen que ser alcanzables. Realista, porque sé que yo puedo acceder a cierto tipo de vivienda, por poner un ejemplo, a cierta necesidad, pero tal vez en otra instancia yo tengo un pensamiento de que voy a lograr esto, pero tal vez no es realista de acuerdo a mis posibilidades. Y también el tiempo en que yo lo voy a lograr, de aquí a un año, de aquí a 6 meses, o más bien voy a necesitar más de 5 años para poderlo lograr. Entonces recuerden, cuando hablamos del método SMART, tiene que ser el objetivo específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo oportuno o un tiempo determinado para lograrlo conseguir. Esto es una estrategia que les puede servir y que pueden poner en práctica. Ahora bien, recomendaciones, que esto es también clave. Yo creo que la mayor recomendación se centra en la siguiente pregunta: ¿qué necesitamos para llegar y mantenernos? Porque en todo en la vida, en muchas ocasiones, lamentablemente, pues tal vez logramos una meta, pero no logramos mantenernos. Pensemos en situaciones de la vida y del ser humano. Tal vez alguno o alguna en algún momento se ha puesto como meta bajar de peso y lo logran, llegan al peso ideal o al peso adecuado,
pero ¿cuánto tiempo duran ahí? Tal vez lamentablemente logramos llegar, pero no logramos mantenernos y se da, por ejemplo, el efecto rebote. Para poner un ejemplo de alguno de los hábitos que a veces tratamos de mejorar, igual pasa, por ejemplo, en el tema del dinero. Tal vez yo digo, bueno, voy a tratar de equilibrar mis finanzas de aquí a final de año. Lo hacemos muy bien, logramos equilibrar las finanzas, pero llega diciembre y entonces se me olvidó todo lo que había realizado y empiezo con las compras impulsivas en diciembre y otra vez mis finanzas caen en un déficit y ahí tengo una consecuencia bastante grave. Entonces recuerden, ¿qué necesitamos para llegar, pero principalmente para mantenernos? Yo creo que esa pregunta es la mayor recomendación que hoy les puedo dejar para que sigan reflexionando. Y ya para ir cerrando este espacio que compartimos el día de hoy, quiero que cerremos con un pequeño ejercicio, un ejercicio de reflexión que no solo es centrado en el tema de finanzas, sino es centrado en la vida misma, porque como hoy hablamos también de sentido de vida, yo creo que es indispensable y oportuno realmente que pensemos cómo estamos viviendo el día de hoy, cómo estamos conectados con las demás personas que están a nuestro alrededor, cuál es la economía que nosotros queremos generar en nuestra dinámica familiar. Y con todo esto que les estoy mencionando, me gustaría hacerles una pregunta que yo les pido por favor que se la hagan de forma reflexiva, que se tomen una pausa y un tiempo para poderla realizar. Así que les voy a pedir a todas aquellas personas que estén en su casa que por favor busquen un espacio cómodo, tranquilo, en el lugar donde se encuentren, que dejen cualquier cosa que estén haciendo en este momento y que simplemente nos tomemos un par de minutos para hacer una pequeña meditación. Una pequeña meditación que me va a permitir también pues entender que hay cosas muy relevantes en este momento de mi vida, hay situaciones que son muy valiosas y que no implican dinero, que a veces tengo que volver a mirar y prestarle atención. Y el entender esto incentiva todavía más mi propósito o mi sentido de vida y me permite también pues mejorar algunos hábitos en la dinámica actual. Así que en este momento les voy a pedir por favor que cierren sus ojos, que traten simplemente ahí donde ustedes se encuentren de tomar conciencia de este momento y vamos a empezar a realizar esta pequeña meditación. Tal vez esta música que va a sonar puede ayudarles a concentrarse aún más en este espacio, en este momento. Y vamos a tomar conciencia de la respiración, tratando simplemente de respirar profundo a través de nuestra nariz, manteniendo y dejando salir lentamente por nuestra boca. Sentimos la calma de este espacio, de este momento, y poco a poco nos vamos relajando cada vez más y más, con nuestros ojos cerrados, la música, los sonidos del entorno. Vamos más hacia adentro y en ese espacio interior de calma, de paz y de tranquilidad, vamos simplemente a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué harías si hoy fuera tu último día? Si quedaran pocas horas de vida, ¿qué sería lo primero que desearías hacer en este momento? La vida es aquí y es ahora. Solo este momento es lo único real y lo único que tenemos. Cuando entiendo que este momento es lo único real, empiezo a prestarle más atención a lo verdaderamente importante. ¿Qué harías si hoy fuera tu último día? ¿Llamarías a alguien? ¿Dejarías de preocuparte? ¿Simplemente te atreverías a vivir plenamente
el tiempo que te queda. Cada uno y cada una tiene respuesta a esta pregunta desde lo más profundo de su corazón. Tratemos de escuchar esa respuesta para traerla al momento presente, al aquí y a la hora, y ponerla en práctica. Nuevamente centrémonos en la respiración, tratando de respirar profundo, de mantener, de soltar, y poco a poco vamos nuevamente retomando la conciencia del momento presente, de este espacio y del aquí y del ahora. Puedo mover mi cuerpo para volverlo a activar y puedo traer la respuesta de la pregunta. Podemos abrir los ojos, respirar profundo, mantener, soltar, y la meditación ha terminado. Muy bien. Ahora que traemos la respuesta a esta pregunta, ¿qué harías si hoy fuera tu último día? Es importante entender que no hay que esperar las crisis o las situaciones negativas o situaciones de impacto para hacer cambios, para llamar a alguien, para modificar algo de la vida. No hay que esperar esos momentos. El mejor momento es aquí y ahora. Y hay muchas cosas que podemos hoy tomar la decisión de hacer para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra dinámica de vida. No porque esté mal, sino porque siempre puede estar mejor. Así que si después de esta pequeña meditación nos surge como respuesta el llamar a alguien, el motivarnos a hacer un cambio, a generar pues definitivamente relaciones interpersonales más estrechas, entonces yo creo que es el mejor momento para hacerlo. Y de igual manera en nuestras finanzas, si hoy es el momento para hacer un cambio en las finanzas y vivir de una mejor manera, con una mejor calidad de vida, entonces ese es el primer paso a dar, y el primer paso a dar es hoy. Así que con esto prácticamente estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Los invitamos la próxima semana para que compartamos la última sesión, ya sería la última sesión del curso de Finanzas Saludables, en donde tendríamos la posibilidad de ver también un decálogo con diferentes puntos o recomendaciones para pues definitivamente reforzar todo lo que hemos venido trabajando. Así que yo creo que les quedaron algunas tareas pendientes, tienen pues estos días para que las vayan trabajando y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias.